Bienvenidos, esto es Arriba el Águila, un producto nuevo de Radio Televisión de Veracruz, el apoyo al Rey de los Deportes y al glorioso el equipo, el Águila de Veracruz, que está aquí en casa, en este parque hermoso, y fue la última vez que el equipo fue campeón en 2012, con Pedro Mere, que lo tendremos aquí en este estudio. Tengo el gusto de iniciar este proyecto deportivo junto a Edgar López Herrera. Edgar, ¿cómo estás? Y por supuesto saludar al público que nos acompaña esta tarde, previo a esta serie contra los Olmecas de Tabasco, y que de alguna forma es parte de la arranque de la campaña de la Liga Mexicana 2026. Cristian, ¿cómo estás? Cristian Pale, muchas gracias, buenas tardes, saludos cordiales. Un gusto sin duda estar en este proyecto con el Águila de Veracruz, el Rey de los Deportes, y estar aquí en la joya más deseada que es el diamante y más que es el diamante verde. Pale, con mucha afición que siga el Águila, y bien lo comentabas, Pedro Mere fue el último campeón del equipo del Águila de Veracruz, estuvo la temporada pasada, inicia ahora en esta ocasión, y bueno, pues es un deportista querido, manager querido, reconocido por la afición veracruzana, y me parece que desde ahí se atina muy bien en esa decisión. Y bueno, ya se tuvo la primera serie inaugural, vamos a estar platicando de los diferentes juegos, y lo importante es que el Águila empieza con el pie derecho, inicia ganando el día inaugural, el primer compromiso, y de manera muy dramática estaremos platicando, pero qué manera tan más espectacular de cerrar esa primera serie inaugural. Estaremos, mi querido Edgar, todos los jueves en punto de las 17 horas con 30 minutos para hablar del Águila de Veracruz. Es una temporada muy larga, más de 90 partidos, esto apenas está comenzando, pero tuvo un inicio glorioso el Águila de Veracruz, porque ganó su serie ante el equipo de los Conspiradores de Querétaro. Le invitamos a que nos sigan en redes sociales. ¿A ti cómo te siguen, mi querido Edgar? Edgar López Herrera en Facebook para las viejas generaciones, para los chavos en Insta, también Edgar López Herrera. Perfecto, CH09, su servidor, y también síganos en las redes de Radio Televisión de Veracruz, RTV Deportes, así en diferentes plataformas, Instagram, TikTok y Facebook, y también Arriba el Águila RTV. Gracias por acompañarnos y ser parte de este proyecto. ¿Te parece, Edgar? Vamos de inmediato con lo que es el resumen del inicio de la serie contra los Conspiradores de Querétaro, un equipo que venía con grandes bateadores y sobre todo con un gran manager, ¿no? Como Dan Firoba, tricampeón del béisbol mexicano, con mucha experiencia y sobre todo dándole continuidad en proyecto allá en el centro del país. Y bueno, Querétaro es el primer rival, el primer equipo que vino aquí al Parque Beto Ávila, y ganó la serie el equipo del Águila de Veracruz. Sí, un equipo relativamente nuevo, los Conspiradores, una plaza ya también beisbolera, y su nombre lo dice, quisieron conspirar al Águila de Veracruz, pero Pedro Mere y sus muchachos no lo permitieron. En el juego número 1 me parece que se presentaron de muy buena manera, incluso ya se da el contacto de poder, ¿no?, con Carlos Franco, que conecta el primer home run de la temporada para el equipo, y también su primero en la cuenta particular. Después hubo más, pero me parece que el Águila inicia bien desde esa forma, desde el inicio. El duelo de picheo se me hacía interesante con Esmil Rogers, que también ya conoce la franela del Águila de Veracruz, y con la Met. Desde ahí creo que ya estaba muy interesante ese primer juego de la serie. Afortunadamente para el Águila de Veracruz, bueno, la Met se lleva el primer triunfo, y creo que el equipo deja muy buenas cartas desde ese primer juego. Sí, coloca a Pedro Mere a Dinelson Lamet, el dominicano, que el año pasado fue líder en ponches, en victorias del equipo, y que bueno, repite este año y lanza 5 sólidas entradas. Incluso salió de un episodio un tanto complicado cuando recibió una de las carreras del equipo. En la pizarra fue al final 4 carreras contra 1, pero como dices, el bateo oportuno, algo que había dicho la directiva del club, la gerencia en general, que este equipo estaba diseñado para tratar de hacer carreras como sea, mover al equipo en los senderos, tratar de tener gente fuerte, sí, como Franco. Sabemos que este parque no es de tantos batazos, aunque lo vimos lo contrario el fin de semana en la serie contra los Conspiradores, pero el equipo hizo lo posible como para sacar. Y algo que me llama mucho la atención del equipo también, mi querido Edgar, es cómo ha ido ajustándose el picheo. Esta es una plaza de picheo que busca de alguna forma hacer centralizar a sus jugadores. Para el segundo juego el panorama cambió, porque de alguna forma optan por traer el equipo del Querétaro, y la victoria es para el equipo queretano al son de 9 carreras por 1, un partido que se define en el arranque del partido, admitiendo el abridor 6 carreras, pero bueno, este partido se alarga en 9 entradas, y poco a poco el equipo fue tratando de remar contra corriente. Sí, finalmente creo que un segundo juego de la serie importante para el equipo de Conspiradores, que le termina dando a final de cuentas ese sabor al béisbol, ¿no? Muchas veces se quiere que se barra, pero el béisbol es así. De hecho tiene su lema muy particular de que a veces te da y a veces no te da, o a veces te quita, pero bueno, creo que es parte del béisbol. Pudimos ver en diferentes frentes como, por ejemplo, Charros, que de repente gana el equipo finalista de la temporada pasada, campeón en el Pacífico, y después te apalean, ¿no? Entonces el béisbol es así, se va dando de diferentes maneras, y creo que Pedro Mere termina ajustando muy bien. Aquí destacar también que tanto el line-up del primer juego como del segundo es muy parecido, ¿no? Creo que Pedro Mere busca precisamente ir encontrando ese 9 que le pueda ir dando esa fortaleza
fortaleza y los ajustes que se pudieron dar incluso para el tercer juego. Ya nos dirá el Príncipe del Mango más adelante que cómo va conformándose el line-up. Sabemos que es una temporada larguísima, los cambios van a existir. Muy es cansada, parte del béisbol, también, y muy exigente. Y por eso hay que ir día con día, pero poco a poco va ajustando. Sabemos, no podemos dejar guiar por lo que pasó en la pretemporada. Es solo eso, es ensayo, es que los jugadores vayan soltando, los que venían con actividad o los que traen de alguna forma pues cierta ausencia de juegos recientes, pues es poco a poco para ir ajustando eso. Lo que ¿sabes qué? Sobre todo, perdón, el tipo de plaza, ¿no? Son muy pocas plazas de costa. Así es. Al menos en lo que es la Liga Mexicana de verano a nivel de mar. Entonces aquí la posición del parque, el tema de la costa, de la brisa, del aire, bueno, son situaciones en donde algunos jugadores ya están adaptados y hay otros que tienen que llegar precisamente a ir haciendo esos pequeños ajustes. Ahora, me gustó mucho también que se da el debut de Amílcar Arano. Sí, no nos dejemos guiar por los números. Tenía que debutar en algún momento. Su debut ocurre en un momento bravo ante un equipo que se lo tomó muy en serio porque la novena entrada bateó y duro. Así que son ese tipo de oportunidades en las cuales o te caes o te levantas. Y ahí Amílcar Arano me parece que después de recibir carreras termina haciendo de alguna forma los outs para salir del encuentro. Y es interesante porque es así precisamente como te vas a encontrar más adelante, ¿no? Entonces creo que el chico de 22 años que ya empiece a tomar esta experiencia me parece muy importante para él, como se dice coloquialmente, para que se vaya adaptando, ¿no? Y que vaya perdiendo el miedo, como se dice coloquialmente, ¿no? Ahora vámonos al juego 3, mi querido Edgar, porque el domingo, pues la pizarra fue al final de 9 carreras contra 8, un partido que se definió en extra innings, el primero que se va a la larga de la temporada regular, y bueno, fue duelo de alternancia, el equipo de Veracruz tomó una cierta ventaja en el amanecer del encuentro, pero Querétaro, que sabemos que tiene un power realmente importante de jugadores de relevo, poco a poco fue remando contra corriente y llegó a tener en la novena entrada prácticamente la pizarra a su favor, a 3 outs de la victoria, y bueno, vino un héroe importante para el equipo del Águila Veracruz, Sebastián Elizalde, muchos años jugando en el norte del país, lo vimos aquí con los chileos de Jalapa en la desaparecida Liga Invernal Veracruzana, y él es el que termina conectando el batazo justo a esta banda, jalando la pelota con la autoridad para de alguna forma hacer 2 carreras de un trancazo y llevarnos a los extra innings. Fíjate, Pali, que me tocó estar en un sector de gradas y la gente emocionada con ese 5-0. Y después dices, wow, pero ¿qué pasa? ¿No? O sea, hubo muchos cuadrangulares, un gran slam, el bateo. Y muchos de este lado. Sí, muchos para este lado. Entonces, ahí la afición de repente dices, porque escuchas, ¿no? Y sabemos que es parte del béisbol, pero de destacar de ese juego, que ya con 2 outs, el cuadrangular que empata el juego, o sea, de manera dramática. ¿Qué quiere decir? Que con 2 outs, hasta en el último lanzamiento, el Águila de Veracruz no te rindas hasta el final. Exactamente, hasta el final, y después de manera extraordinaria ya en 3 entradas, Loftin da finalmente ese batazo al derecho que también al inicio del juego había conectado cuadrangular. Que es otra de las gratas sorpresas del equipo, que de alguna forma encuentra ya otra tercera base, otra gran opción, porque había debutado el pasado sábado con imparable, entrando como emergente, y de luego viene a resolver el partido, ¿no? Finalmente en el extra inning, colocando su batazo de hit al jardín de la derecha. Sebastián Elizalde para mí es el jugador de la primera de la serie. Es muy injusto porque es un juego de conjunto, son muchos jugadores, pero el Tano bateando para 333 de promedio, sabemos que eso es una medición solamente, pero 4 producidas, pero sí bateando a la hora 0. Sí, creo que el equipo fue encontrando precisamente ese batazo oportuno, si no nos hubiera dado ese cuadrangular, ¿no? Finalmente que empata ese compromiso. Creo que el equipo ha ido encontrando esos pequeños detalles finos que al equipo le rinden por lo pronto ahora la primera serie ganada, ¿no? Perfecto, muy bien, y aquí nos encontramos aquí ya en el estudio NSC de Arriba al Águila con Pedro Mere, el príncipe del mango, aunque tu papá me dijo en aquel 2012 en la final, me dijo, ya no es el príncipe, es el rey, del mango. ¿Lo aceptas o no lo aceptas ese apelativo, mi querido Pedro? Primeramente saludos, Edgar, y Pale, un gustazo volverlos a saludar y estar con usted. Igualmente, Pedro, muchas gracias. Primera, mi tío, no es mi papá, tu tío, el rey del mango. Luis, pero él sigue siendo el rey, yo sigo siendo el príncipe. La verdad, muy merecido por él, ¿no? Y la verdad que, pues un placer estar acá con ustedes, pues ya oyéndolo, ¿no? Narrando todo lo que vivimos los primeros 3 juegos, ¿no? Y que fueron muy interesantes. Oye, Pedro, ¿con qué te quedas de este arranque? Porque sabemos que eres un tipo muy inquieto, que confías mucho en tus jugadores y que eso es a favor y en contra, ¿no? Tú te la juegas con tus jugadores y eso es algo que realmente no te vas a la primera, o sea, como que no por una mala decisión, no por un mal momento o por un mal presente, te vas rápido con los movimientos. Ese es un entrenador que confías mucho en tu plantel, ¿no? Sí, porque tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? Y tienes que ser congruente con lo que dices. Si tú pides fe a tus jugadores y tú pides que tenemos que sangrar en el terreno, pues
pues obviamente tenemos que darle confianza, ¿no? La primera en cambio que falle en ellos, pues no te puedes quitar, porque pues les quitas eso, lo que tú estás pidiendo, que es fe, ¿no? Y que tenga confianza, que hacemos un grupo, que todos vamos a ir a la guerra, vamos a ir juntos, no va a ir cada quien diferente, nosotros somos un cuerpo, hay en el cuerpo hay la función de cada diferente, la mano hace una cosa, el dedo hace una cosa, la cabeza piensa diferente, entonces somos un cuerpo, entonces si fallamos uno, fallamos todos, y esa es la ideología principal, entonces si la mano está mal, no me la voy a cortar de una vez, ¿no? Claro. Hay que darle confianza, sí, entonces conformar eso, ¿no? Y darle esa confianza, yo creo que eso es lo que más ayuda a que los muchachos cada vez tengan también algo muy importante, ¿no? Lo que siempre busco y intento de todo corazón, que juegue con corazón y que tenga identidad nuestro equipo, ¿no? Que quieran jugar aquí, que sientan a gusto más bien jugando acá en nuestra tierra y que sientan todo lo que nosotros los veracruzanos sentimos y pensamos sobre el béisbol. Pedro, en ese caso ya comentabas, ¿no? Esa confianza al jugador, pero ¿cuál es el estilo de Meré? Vimos batazos largos, vimos velocidad en los senderos, robo de base, vimos el toque de bola, agresivo, que pareciera que este toque de bola pareciera una jugada cada vez más en extinción, ¿no? Casi siempre buscan el poder y pudimos ver esta variedad en tu juego. Sí, no, obviamente a mí me encanta esa característica. Yo algunas de las cosas que yo le pedí a nuestra directiva, pensando en este año cuando aceptamos el compromiso de venir, que trajeran un equipo primeramente comprometido, más allá de estrellas, más allá de todo eso, ¿no? Para mí el compromiso, eso marca mucho. Obviamente también que la característica que podemos utilizar nosotros jugando en el sur, como dicen, que ya ha cambiado mucho nuestro béisbol, se volvió un 100%, casi, hay mucho porcentaje de una liga de bateo, pero sigue existiendo el sur, sigue existiendo Tabasco, o sea, Veracruz, Campeche, Yucatán, que todavía se maneja un poquito más la situación de picheo, que el picheo reina un poquito más, pero a la finalidad siempre cuando tú sabes jugar el béisbol, yo me digo, con los fundamentos, ¿no? Porque yo platico, le decía a mi directiva, y es que bueno explicarle a nuestra gente, obviamente que nosotros vamos a batear, no nos vamos a quitar tocar la bola. Por ejemplo, si mi tercer o cuarto bate están enrachados bateando, yo no le voy a quitar su bate. Y el equipo en general estamos bateando bien, entonces tengo que dejarlos batear. Entonces, pero va a haber momentos que vamos a meter en un slump, o entradas que necesitamos mover el marcador. Entonces, si mi equipo tiene que, esa es la cuestión, ¿no? Que nosotros, y habíamos platicado con los muchachos, que nosotros, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de un slump, tenemos que aprender a fabricar carreras. ¿Y cuál es eso? Manejar las situaciones de juego, manejar todo lo que se llama fundamentos, ¿no? El saber agarrar una base, cuando a veces están los pitchers también muy dominantes, porque también a veces no le queremos dar crédito a un pitcher contrario, pero hay manera que dices que tú, ¿cómo le bateas a este tipo? Entonces, ¿cómo lo sacamos de ahí? Pues cuando se empieza a jugar ese tipo de pelotas, podemos hacerle daño. Si nuestro pitcher también nos respalda, pues igual podemos hacer 2 o 3 carreras y con eso podemos agarrar un triunfo, aún cuando nosotros estemos pasando por esas situaciones. Oye, Pedro, esto es pichada por pichada, encuentro por encuentro. La temporada son de más de 90 encuentros, más lo que viene del playoff. Pero finalmente siempre es importante comenzar ganando, porque eso es un mensaje para la afición, para la directiva, romper tensión. Y me hace recordar tu equipo un poquito a aquella conformación de tu rol de lanzadores, que encontraste buenos 5 lanzadores en aquel 2012, y de ahí tenías buenos relevos, pases a cargo de la sexta, de la séptima, de la octava y la novena. Como que tenías un staff de 5 o 6 buenos lanzadores, que si fallaba algo en las primeras entradas, y creo que a eso me quiero referir con Christopher Molina, un hombre que trabajó bien y que hizo un tremendo trabajo el domingo en el partido que se fue a la larga, ¿no? No, definitivamente, bien lo dices, o sea, es que es una estructura, como te decía, bueno, tenemos nuestros 5 abridores, ¿no? Que son fundamentales, todos digo, pero imagínate. Los caballos. Si partimos de ese punto, ¿no? Porque para mí el juego empieza defensa, el primero baluarte del juego es el picheo, y del picheo uno de los primeros baluartes son los abridores, tienes el número 1, número 2, y a veces si tienes 2 número 1, fabuloso, pero así se maneja, ¿no? En la formación de que nosotros lo veamos, ¿no? La fortaleza y todo, pero si nosotros 5 abridores me llegan en la cuarta, a las 5 entradas, va a estar muy difícil que nos ganen juego. Entonces, ahí es la lucha, ese es el trabajo y el convencimiento de nuestro bullpen. Afortunadamente también yo lo considero un baluarte muy importante, hemos conseguido buenos muchachos. Hay uno que ahorita prácticamente hay relevos desde la sexta para arriba, que son los que nos ayudan
ayudan a mantener las victorias, normalmente ellos van a pichar cuando estamos ganando, Sí. asegurar esa entrada. Pero también son importantes a los que cuando tenemos que el marcador no se vaya tan arriba, ¿no? Como son los relevos largos cuando falla el abridor temprano, Sí. que ese es el dolor de cabeza no mío, sino creo que de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque al sacar nuestro abridor en la primera, segunda entrada, gastas todo tu bullpen. Exactamente. Entonces, en los juegos los juegos que vienen, pues obviamente te vas quedando ahora sí que sin brazos. Claro. Si subiéramos a la guerra sin balas, sin fusiles. Entonces, Sí, claro. nadie quiere eso. Entonces va buscando eso, darle esa, ¿no? Pero tenemos buen Molina, la verdad que fabuloso. El zurdo, Pantoja también hizo un tremendo relevo. Yo tengo dos zurdos, tengo dos muy buenos, que era lo que queríamos tener, un zurdo y un abridor, un derecho, que sean relevo largo. Y lo tenemos. Entonces, por ejemplo, en este line, si se dan cuenta, el primero que usamos fue Pantoja, que era zurdo, por la característica de Querétaro, que tenía muchos jugadores zurdos de poder. Entonces, así, pero la confianza está en los dos, la verdad que hicieron los dos muy buen trabajo. Tenemos bomberos, que no todos son bomberos, o sea, a veces gente que no sabe quién son bomberos. Por ejemplo, le voy a decir uno, por ejemplo, lo que es de repente Vázquez puede ser bombero, puede abrir inning. Jiménez uno de los bomberos, que se va a venir a sacar una. Que lo conoces de Tabasco. Ajá, y así hay jugadores que son simplemente. Y de la séptima para allá, pues tenemos, de Márquez para allá, tenemos muy buenos brazos, ¿no? Aro, mi Gutiérrez, ya no le digo, el relevo corto. O sea, tenemos gente. Que entró el domingo a solo sacar un out en un momento complicado. Ese fue bombero. Muy bien. Eso es lo que yo les digo, esos son los que llamo bomberos. Pues muy bien, te deseo mucho éxito, mi querido Pedro. Sabemos que ya luego hablaremos de tu Salón de la Fama. Que platicar, ¿verdad? Que tienes como tus compañeros de coaches, porque tienes a Eleazar Mora, tienes a Ever Gómez, Kevin Flores. Se trabaja toda la palomilla. Tremendo, ¿no? Ese ya es un Salón de la Fama. Sí, la verdad. Y la mayoría veracruzanos. Para usted, ¿el béisbol es? Mejor. Yo jugué en la liga pequeña cuando estaba en el estadio Cerdán, el Tigre, la Boticaria. Hace muchos. Ahora demos arriba el águila. Arriba el águila. Oye, dímelo, Pati, la historia se respeta desde el primer día. 1900. El béisbol para ti es Pasión. mi infancia completa. Reunión familiar y pasión. Unión. Pasión. Emoción. Cardíaco, entretenido. Diversión. Es pasión. ¿Sabes cuáles son las 3 de las muchas formas para llegar a primera base? Sí, base por bola, por golpe y pues que se le vaya la pelota al catcher. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un gran slam? Sí, doble, triple y jonrón. Sí, cuando es casa llena y pegan jonrón. Excelente. ¿Cuáles son 3 maneras de llegar a primera base? Puede ser un toque de bola, puede ser un hit o puede ser un golpe. Bola, hit, pelotazo. Hit, base por bola, que le peguen al batedor. Perfecto. Con esto terminamos nuestra ronda de preguntas. Hoy nos dimos cuenta de que en Veracruz se vive el béisbol. Es por eso que te invitamos a nuestro programa Arriba el Águila. Todos los jueves, 5:30 de la tarde, por Radio Televisión de Veracruz. Los esperamos. Pino Gaspar, René Fiel, Roberto Ortiz, Bueno, pues platicamos hace unos momentos con Pedro Meré cómo se está iniciando esa temporada, pero hay un trabajo detrás enorme de mucho tiempo, de oficina, exacto, de papel, de cuaderno, de llamadas telefónicas. ¿Cómo fue ese trabajo y cómo deciden pues darle ese punto final al roster que hasta ahora se tiene? Pues fue la verdad que desde el año pasado que se terminó la temporada se empezaron ahora sí que hacer una reestructuración completamente del equipo, desde las ligas invernales, estar buscando jugadores. Ahí fue cuando en el proceso de reestructuración me llama a mí el director general Max, y Max Quintana me invita al proyecto junto con Bernardo y empezamos a raspar con jugadores en Puerto Rico, Venezuela, incluso en la Liga Mexicana, Liga Arco Mexicana del Pacífico.
la Liga Dominicana y jugadores que habían tenido actividades en ligas independientes, empezar ahora sí que una reestructuración. Que hay mucho caribeño precisamente, sí, ¿verdad? Claro. Y parte, Ricardo, de esas nuevas adaptaciones del béisbol es la sabermetría, que finalmente es el análisis de los datos para obtener jugadores, no solo con base a nombres y como estadísticas que tal vez a todo el mundo le interesaría, sino la estadística que pudiera ser útil para el equipo. Háblanos de eso, porque finalmente es importante también esas métricas para la conformación de un equipo, ¿no? Sí, de hecho es muy importante porque al principio lo que hacíamos para ver la reestructuración del equipo era hacer proyecciones, claro, que es fundamental la sabermetría para realizar proyecciones, cómo se adaptarían en base a sus contactos, en base a la información que teníamos, en base a sus movimientos de picheo, estadísticas generales, cómo se podrían adaptar pues al estadio aquí, a la altura, de ciertas situaciones, y para eso fue muy importante el uso de tecnología, el uso de información, estadística y sobre todo video, o sea, ver cómo los comportamientos y ya poder formular el posible roster que venía para el Águila de Veracruz. ¿Qué tanto resultado da? Porque antes pues la ciencia del deporte no se aplicaba, ¿no? Y sin embargo, se tenían buenos, también, ¿no? O había resistencia poco a poco. ¿Qué tanto qué tanto se han adaptado y qué tantos resultados realmente da? Pues la verdad, ¿puedo hablar en lo personal? Sí, claro. En lo personal, claro. Yo por ejemplo, yo comencé en el 2020 como sabermétrico con Naranjeros de Hermosillo y gracias a Dios pudimos trabajar con un manager que complementaba la analítica con la coloquialmente la vieja escuela, que a mí no me gusta decir la vieja escuela, me gusta la esencia. Claro. Y se ganó un campeonato. Entonces, el béisbol evoluciona, todo evoluciona. Entonces, el traer ya, por ejemplo, ya más información, ya más estadística, más ciencia, nos ayuda a complementarlo demasiado con el... Exacto, complementar, porque no se trata de reemplazar, ¿no? Se trata de hacer una combinación de las dos escuelas, por decirlo así, ¿no? Combinamos, es la filosofía, yo le llamo el 50-50, 50 es lo nuevo, 50 es la esencia, lo combinamos y creamos un béisbol perfecto. ¿Cuáles son esa lista externa que se tiene a la que está del roster? Porque sabemos que es un deporte muy largo, de muchos juegos, de mucho desgaste. ¿Cómo está el Águila preparado para cualquier tipo de circunstancia? Tenemos una profundidad ya con jugadores, pues tenemos todo nuestro roster, aparte tenemos muchachos que se llegó a un acuerdo para tenerlos en caso de una emergencia. En caso de una emergencia tenemos novatos, extranjeros de calidad, o sea, para que siguen trabajando como si estuvieran parte del equipo, si estuvieran todavía activados, como si fueran a trabajar en el juego el día de mañana, pero están preparándose en caso de una nunca sabes, una emergencia, una oportunidad, ahí están tocando la puerta. Pues bueno, muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros, ser padrino junto con Pedro Meré de esta primera edición de Arriba el Águila, un proyecto nuevo de Radio y Televisión de Veracruz. Y bueno, el equipo estará viajando a Yucatán para la serie de fin de semana de viernes a domingo. El próximo martes hasta jueves jugarán en León y ya lo veremos más adelante en casa, pero el equipo pues contra Tigres, un equipo de tradición, ¿no? Pero bueno, Ricardo, muchas gracias y esperemos que sea la primera de muchas platicando de béisbol. A ustedes muchas gracias. Un placer y éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo y un placer ser el invitado en su primer programa y mucho éxito. Vamos a darle. Y gracias por las facilidades y aquí estaremos platicando de Arriba el Águila. Así es, el grito de guerra del Águila de Veracruz. Así que bueno, Edgar López Herrera, señor Cristian Pale, a nombre de todo un equipo que usted verá más adelante y que hace posible esta primera emisión de Arriba el Águila, el grito de guerra del glorioso el Águila de Veracruz. Síganos en redes sociales, Arriba el Águila RTV y RTV Deportes. Edgar. Vale, muchas gracias. Gracias, saludos cordiales para todos. Gracias por seguirnos desde aquí, desde la joya más deseada, desde el diamante, y es un diamante verde. Hasta la próxima.